Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta hora, Señor, te ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú tomes el control de este tiempo. Padre, tengo la suficiente autoridad, Señor, para resguardar este lugar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús en esta hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Limpiamos el ambiente espiritual en esta hora. Limpiamos el ambiente espiritual en el nombre de Cristo Jesús. Activamos ángeles de guerra en esta hora con espada desenvainada en posición de guerra y ataque, limpiando el ambiente espiritual, atando, amordazando, encadenando a todo demonio que quiera interferir, que quiera distraer, que quiera entorpecer en esta hora la palabra, lo que va a hablarse el día de hoy, lo que va a enseñarse. Te pido que seas tú hablando, Señor, a tu pueblo, que seas tú hablando a tu iglesia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Sé tú ministrando, sé tú, Señor, tomando el control, Señor, de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Te damos gracias porque eres nuestro Dios, un Dios grande y poderoso, Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, en el cual toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, en tus manos ponemos la palabra, Señor, que va a ser predicada el día de hoy. Te pido, Señor, que tú abras, Señor, los ojos de entendimiento, nuestros oídos espirituales sean abiertos, que tú tomes el control de mi boca, que la palabra salga con poder y autoridad, Señor, que tu palabra salga, Señor, de mi boca, Señor, con tal claridad, Señor, para que pueda ser entendida, para que puedan ser edificadas, Señor, la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, en esta hora te lo pido. Habla, Señor, a tu iglesia. Habla a tu iglesia, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, tomen sus lugares. Dios les bendiga a todos. El tema que el Señor puso en mi corazón se llama Guarda tu liberación. En la mañana, cuando estábamos orando, el Señor trajo a mí esta palabra. El Señor traía a mi vida, porque hay preguntas y hay dudas que aún no vienen. ¿Por qué a determinada edad va creciendo nuestros hijos y de momento tú ves que él tiene un lenguaje correcto y de momento su boca deja de hablar con claridad y se entorpece? ¿Por qué de momento comienzan a suceder cosas en la vida de nuestros hijos? Por lo menos eso es algo que yo he observado. Porque hay cosas que a determinado momento se activan. No están ahí, sino de momento se activan. Y vamos a ver esta parte. Hay cosas que en nosotros, cuando hemos recibido liberación, tenemos que cuidar. Y tenemos que tener cuidado de lo que Dios nos ha dado. Tener cuidado de guardar tu liberación. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Fíjense que dice en Mateo 12, versículo 43. Vamos a meditar en esta parte de la palabra. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Está hablando de un hombre, está hablando de un espíritu inmundo, o en otras palabras, está hablando de un demonio. Y está hablando que sale del hombre, anda por lugares secos, anda y divaga, buscando reposo, buscando en dónde entrar, y no lo halla. ¿Qué dice? Entonces dice,
volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega y la haya desocupada, barrida y adornada, fíjense en esta parte, cuando llega, la haya desocupada, no está llena la casa, la haya barrida y adornada, son partes de una persona. Fíjense, la haya barrida y desocupada, adornada, pero esta parte es importante, está desocupada. Yo le pido al Señor sabiduría para que podamos entender esta parte. La casa tiene que estar ocupada. ¿Cómo puede estar la casa ocupada? Buscando a Dios. Está en oración, en la lectura de la palabra, en tu comportamiento, en tus actitudes, en tu vida personal. Nosotros, dice la palabra, que nosotros somos puertas. Porque dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y él conmigo. Habla de la puerta. Pero claramente la palabra dice que Jesús entra en tu corazón. No dice la palabra, Él quiere ocupar todas las áreas de nuestra vida, pero tenemos que trabajar en ellas. Tenemos que trabajar en todas las áreas de nuestra vida. No porque entre Jesús en tu vida, tú ya estás santificado. La santidad viene con tu conducta. La santidad viene a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra, a través de que tú sabes, a través de la palabra, que si algo está mal, no lo hagas. Eso es a través de la palabra. Fíjense, ¿qué hace este demonio? Cuando haya la casa desocupada, adornada y barrida, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores. En otras palabras, 7 demonios más fuertes que él. Y entrados, ¿qué dice ahora? Moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser ¿qué? Peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. La palabra nos enseña que nosotros tenemos que guardar la liberación, cuidarla, porque entonces esto puede suceder. Y tú puedes asistir a una iglesia, tú puedes estar en una congregación donde tengas una excelente alabanza, una excelente palabra, pero si tú tienes esta parte de que la casa está vacía, entra 7 espíritus peores y viene a ser peor el estado de la persona. Nosotros somos puertas. Se dice que nosotros abrimos puertas. Cuando tenemos resentimiento, abrimos puertas. Abrimos una puerta. Cuando tenemos odio, cuando no perdonamos, cuando mentimos, cuando robamos. Y no se diga si adulteramos, si fornicamos, etc. Para Dios todo es pecado, pero son puertas. Cuando nosotros odiamos, abrimos una puerta al rencor. Entonces, tenemos que cuidar la liberación. Y fíjense, ahora vamos con otra parte. Las maldiciones. Como el gorrión en su vagar y como una golondrina en su vuelo. Que dice, así la maldición nunca vendrá sin causa. La palabra nos enseña que la maldición no viene sin una causa. Para que la maldición venga a una persona, tiene que haber una causa. Y voy a enseñarles bíblicamente que hay causas
de maldiciones, y una maldición puede ser una enfermedad. Yo meditaba en esta parte porque hay personas que no creen que los cristianos puedan tener demonios. Pero en un cuerpo es como si dijeras, cuando viene Jesús, entra en tu vida, hasta la enfermedad se va de tu persona. No puede estar la enfermedad, porque hay espíritus que son causales de enfermedad. Y vamos a demostrárselos bíblicamente. Entonces, si Jesús entra, entonces se iría la enfermedad. No tendría por qué estar en un cuerpo Jesús y la enfermedad. Con esto voy a demostrarles qué dice la palabra de Dios acerca de eso. Fíjense, dice en Juan 9:1 verso 2. Al pasar Jesús vio un hombre ¿qué? Ciego de nacimiento. Fíjense esta parte, cómo hay gente que nace con una enfermedad. Ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? A través del pecado viene una enfermedad. Eso es lo que le estaban preguntando. Pero realmente la revelación se la estaban preguntando a Jesús. Dinos, ¿quién fue el que pecó? ¿Él o sus padres para que naciera ciego? Ahora, Mateo 12, versículo 22. Fíjense esta parte. Entonces fue traído a él un ¿qué? Endemoniado. ¿Qué? Ciego y ¿qué? Mudo. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Amén. Jesús echó fuera a este endemoniado, echó fuera al demonio, y después él veía y hablaba. Fíjense qué dice en 2 de Corintios 7, versículo 1. Tengo que ser repetitivo en esta parte, porque no podemos quitar una parte de la Biblia porque a mí no me convence o porque a mí no me gusta. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 7, versículo 1? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, que dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Espíritu con E minúscula es contaminación espiritual. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Tienes opresiones? Es espiritual. Habla de una limpieza. Habla de una... Fíjense que estaba pensando esta parte. Al apóstol le fue revelado esta parte, que el cristiano en su caminar tiene que ser limpio. Porque le está hablando a la iglesia de los Corintios. Está hablando en la segunda carta a los Corintios. Les estaba diciendo a los creyentes, a los que ya habían recibido la palabra, a los que ya habían recibido a Jesús en su corazón. Le estaba hablando a la iglesia de los Corintios y les estaba dando el consejo. ¿Por qué? Porque el Señor le reveló al apóstol Pablo que tenemos que limpiarnos de la contaminación de carne y de espíritu. Como resultado de esa limpieza viene el perfeccionar en la santidad, en el temor de Dios. Viene una santidad y viene el temor de Dios en las personas. Fíjense qué dice en Éxodo. Es
no te inclinarás a ellas. Éxodo 20, versículos 5 y 6. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Habla de imágenes. Habla de imágenes y dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación ¿de quién? De los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman. Fíjense esta parte. Nosotros podemos amar a Dios, pero estaría incompleta la misericordia, porque dice claramente, hago misericordia a los que me aman, ¿y qué? Y guardan mis mandamientos. Hay gente que ama a Dios, que de veras ama a Dios, ama la palabra, pero no guarda la palabra, no guarda sus mandamientos, no es obediente a la palabra. Y en Dios no podemos ser a mitades, nada más amamos a Dios, pero no guardamos su palabra. Porque hay consecuencias cuando no guardamos su palabra, cuando no guardamos sus mandamientos. Fíjense, en Éxodo 20, 5 y 6 es lo mismo, pero fíjense ahora, esta es otra versión. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, Señor, tu Dios, soy Dios celoso, que dice, castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos. Habla de un castigo. ¿Ok? Él castiga la iniquidad. Por eso le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque es un castigo. Hay castigos. Él castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hay consecuencias que nuestros hijos pasan por pecados que nosotros cometemos. Hay consecuencias que nosotros llevamos porque nuestros padres pecaron. La palabra dice, nuestros padres pecaron y nosotros llevamos el castigo. Entonces el Señor castiga. ¿Ok? Fíjense, en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 3 y 4, vamos a ver el caso de esta persona, de Usa, el caso de Usa. Fíjense, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, para que pudieran llevarla de la casa de Aminadab, que estaba en la colina. Luego dice, Usa y ¿quién? Ahio, hijos de Aminadab, guiaban el carro nuevo, y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Aminadab, que estaba en la colina, y Ahio iba delante del arca. Ok, estamos viendo que estaban trasladando el arca. Ok, ahora fíjense, pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca, y la sostuvo, porque los bueyes casi, la volcan. El arca se iba a caer, y lo que hizo Usa simplemente es sostenerla para que no se cayera, porque los bueyes casi la vuelcan, ¿verdad? ¿Y qué dice que hizo Jehová? Fíjense en esto. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo que hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. La palabra de Dios, tenemos que tener reverencia a ella. Por eso dice, quien guarda mi palabra, quien guarda mis mandamientos. Dios es un Dios que nos da mandamientos, que nos da órdenes. Perdona, tenemos que perdonar. No perdonas, hay un castigo, hay una consecuencia, hay una enfermedad como consecuencia. No obedecemos a la palabra de Dios, hay una consecuencia. Hay una consecuencia. Por eso dice, se encendió la ira del Señor contra Usa y lo hirió. ¿Cómo lo hirió? Con muerte.
Fíjense, causas de la enfermedad. Una de la causa de la enfermedad, ¿cuál es? El pecado. En Romanos 5, versículo 12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos, ¿qué? Pecaron. El pecado trae muerte. Y a través de la obra de Cristo nos da vida. Pero nosotros tenemos como herencia el pecado. Nuestra carne se revela. Nuestra carne se revela a orar. Nuestra carne se revela a obedecer. Nuestra carne se revela a que nosotros busquemos a Dios, a que nosotros tengamos un comportamiento correcto. Nuestra carne dice la palabra, que la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne, para que no hagas lo que quieras. Es una lucha que hay. Por eso, si nosotros estamos fuertes en el espíritu, la carne no gobierna. Mas sin en cambio hay cosas en las cuales hay gente que necesita ser libre. Hay gente que de veras ama a Dios. Hay jóvenes que de veras saben que, por ejemplo, se masturban. Saben que está mal. Saben que están mal, saben que están en pecado. Saben que eso es algo desagradable delante de los ojos de Dios, pero no pueden dejarlo. Y necesitan ser libres. Necesitan la parte que el Espíritu salga de él. Y él, al recibir esa liberación, tiene que guardarla. ¿Y cómo? Buscando a Dios, orando. Cuando alguien viene y empieza a buscar a Dios, yo me acuerdo, y aquí está Imelda, yo me acuerdo que cuando yo le empezaba a decir de la palabra, le dije, mucha gente habla y predica en las iglesias. Vienes a Cristo y tus problemas se acaban. Realmente no. Yo me acuerdo que le dije, no es así. Tú vienes a Cristo, la diferencia es que ahora Cristo va a estar contigo para que tú puedas pasar los problemas. Para que Cristo te dé la victoria. La palabra nos enseña que no es así como muchos pueden decir, se acaban tus problemas. No, porque el mismo Jesús dijo, yo no he venido a traer paz con la familia, sino a traer enemistad. Fíjense, dice, ahora vamos a introducir esta parte. Deuteronomio 28, versículos 58 y 59. ¿Qué dice? Si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios, entonces el Señor hará horribles tus ¿qué? Tus plagas de tus descendientes. Ok, fíjense, plagas y las plagas de tus descendientes. Descendientes son tus hijos. Podemos pensar por qué te pregunta un doctor y te dice, ¿tiene familiares diabéticos? ¿Tiene familiares con problemas cardiovasculares? ¿Tiene familiares? ¿Por qué? Porque son plagas de tus descendientes. Viene siendo consecuencia. Y fíjense qué dice. Si no ponemos en práctica las palabras. ¿Qué dice? Plagas severas. Enfermedades severas. ¿Por qué dicen que la diabetes no se cura? ¿Por qué dicen que hay diabetes maligna?
de la mala, plagas severas. ¿Y qué dice? Y duraderas, plagas que van a durar, y enfermedades que perniciosas y crónicas. Fíjense, para entender esta parte, plagas de tus descendientes, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Enfermedades malignas y duraderas. ¿Todo por qué? Por no tener cuidado en poner la palabra, en no guardarla, en no hacerla, lo que está escrito, teniendo temor de Jehová, no obedeciendo, no guardando lo que Dios dice, siendo obediente a su palabra, no teniendo rencor, no teniendo resentimiento, perdonando, amando a tu prójimo, y tantas cosas que la palabra nos dice que tenemos que hacer. Fíjense, ¿qué dice en 1 de Timoteo 6:11? Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia. ¿Qué tenemos que seguir? Fíjense, meditaba en esta parte. En los versos anteriores habla del amor al dinero. Pero fíjense, sigue la justicia. Habla de algo que tú puedes seguir. Sigue la justicia. Tú tienes un perrito, tú lo quieres, y si el perrito suelta su correa, tú sigues al perrito. Pero ¿a poco no puede esta parte de la palabra puede decir, sigue? Y hay gente que ya no lo sigue y deja que se vaya. No, ¿verdad? Te está diciendo, sigue la justicia. Hay gente que puede dejar de seguir la justicia. Entonces, cuando tú ya no sigues la justicia, tú descuidas tu liberación, tú descuidas tu vida en Dios, tú descuidas lo que tienes que guardar. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Tenemos que seguir todo esto. Tenemos que seguir todas estas palabras. Fíjense, en el verso 12. Pelea la buena batalla de la fe. Habla de que hay una pelea. Y la buena batalla de la fe habla de una pelea. Fíjense, utiliza esto. Echa mano de la vida eterna. Tienes que agarrarte, asirte de ella. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo, ¿qué? Fuiste llamado. Todos hemos sido llamados a la vida eterna. Todos hemos sido llamados a la vida eterna. Pero tiene que haber una pelea. La pelea, la batalla de la fe, donde le tenemos que creer a lo que Dios dice. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Fíjense, ahora qué dice Salmos 37, versículo 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara, ¿a quién? A sus santos. Para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será ¿qué? Destruida. La descendencia de los impíos será destruida. Amén. En Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Ahora pongámonos a pensar en esto. Tenemos una enfermedad, tenemos algo, pues todo lo que el hombre sembrare,
eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Los jóvenes pueden pensar que por su juventud no tienen tiempo para buscar a Dios. Y no estoy hablando general de todos los jóvenes, pero estoy hablando que hay mucho joven que piensa que porque es joven no tiene tiempo para buscar a Dios. Hay muchos que llevan una vida desenfrenada. Hay muchos que en este tiempo están siendo cautivos con las artimañas que el diablo pone a través de los teléfonos inteligentes, a través de juegos que tienen ocultismo. Y tienen que ser libres y tienen que llevar una vida de oración, una vida de lectura, una vida de ayuno. ¿Y cuántos jóvenes llevan esa parte? Por eso dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Proverbios 21, verso 2. Nosotros podemos pensar que nuestro camino está bien, pero ¿qué dice la palabra? Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Yo puedo pensar como pastor que estoy bien, o pueden pensar como ovejas que pues todos estamos bien, pues, oramos, leemos la Biblia, ayunamos, podemos pensar que estamos bien en nuestra opinión. Pero ¿qué dice? Pero Jehová pesa los corazones, pesa los corazones. Hay un hermano que a mi manera de verlo, él lleva una vida recta y justa. Y un día él tomó un polvito que era un pesticida, pero él pensó que era bicarbonato. Eran como las 11 de la noche. Él agarró tantita saliva y se echó en su dedo del polvito y se lo puso en la boca. Al momento se cayó y empezó a convulsionar. Uno de sus hijos, el más pequeño, oyó el ruido, se paró y pues fue a ver qué era. Y al verlo convulsionándose, ni tiempo le dio de pedir auxilio, ayuda, nada. Luego empezó a convulsionarse. El hijo llamó a todos y vinieron y lo llevaron al hospital. Cuando él me estaba platicando su testimonio, él me agarró del cuello y me agarró de la camisa y me hizo así, y me dijo, Fernández, yo no estaba listo para morir. Nosotros cuando hemos ido a visitarlo, lo hemos encontrado con su familia leyendo la Biblia. Tiene un cuarto especial arriba para orar. Es un hombre de lectura, es un hombre de oración. Pero es un hombre que descuidó la parte porque él estaba pensando en su tierra, en su vejez, en construir un cuarto ahí, en hacer eso, y descuidó la parte de predicar la palabra, descuidó la parte de hacer lo que el Señor nos ha hecho. Su corazón estaba en un inmueble, en las riquezas. Y el Señor le habló y él me platicó y me dijo, el Señor me habló y me dijo, te voy a dar otra oportunidad. Te voy a dar otra oportunidad. Porque de mí nadie se burla. Él iba a morir. Y a pesar de la vida que llevaba, iba a morir. Después, cuando él ya se recuperó, luego empezó a evangelizar y a llevar predicaciones y a hablar la palabra, porque empezó ahora, su camino se volvió a la senda de Dios, a seguir los pasos de Jesús, a predicar la palabra. Tenemos que guardar la liberación. Fíjense, en Hebreos 2, verso 1.
Dice la palabra, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. No sea que nos, ¿qué? Desviemos. Si estamos escuchando la palabra de Dios, si estamos escuchando la Biblia, ¿qué dice la palabra? ¿Que tenemos qué? ¿Qué dice la palabra? ¿Que tenemos qué? ¿Prestar qué? Mucha mayor atención. Tenemos que prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. No sea que nos desviemos. ¿Por qué la gente se desvía en las congregaciones? ¿Por qué la gente se desvía? Porque no ponen atención a lo que la palabra dice. No ponen atención. No prestan atención. Tenemos que poner atención en todos los sentidos, atentos a lo que la palabra de Dios dice. Atentos, ¿qué es lo que Dios va a hablar a mi vida el día de hoy? ¿Cómo sales de tu casa? ¿Cuál es tu pensamiento desde que sales de tu casa? ¡Ay, otro día para ir a la iglesia! ¡Ay, qué fastidio! ¡Otro día! ¿Qué es tu pensamiento? Ya vimos que Él escudriña, Él pesa los corazones. Él escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. Desde que sales de tu casa, ¿cuál es el anhelo de tu corazón? Que Él hable a tu vida. ¿Qué es lo que hoy tú me vas a hablar a mi vida? Así sea regaño, así sea exhortación. Todo es para edificación. Entonces, todo lo que hemos oído, tenemos que poner atención. No sea que nos desviemos. Fíjense esta, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, inmutable es que no cambia. Y toda transgresión, ¿qué es transgresión? Transgresión es violación a la palabra de Dios. Es cuando Dios te dice algo y tú no lo haces. Esa es transgresión. Y desobediencia, ¿recibió qué? Una justa retribución. ¿Qué significa esto? Recibió un castigo justo. Recibió lo que se ganó. Como un hijo, que tú tienes a tu hijo y tienes tú un florero que te salió caro. Y le dices al hijo, no juegues porque puedes tirar el florero. El hijo no hace caso. Se pone a jugar cerca, ¡zas!, lo tira. ¿Qué consecuencia se ganó? Le dice, te voy a dar si tiras el florero. Lo tira, lo rompe. ¿Cuál es la justa retribución? ¿Cuál es el castigo que se merece? Pues darle, porque ya le había dicho, no juegues. En Dios, cuando Dios nos dice, no hagas esto, no tengas rencor, perdona. ¿Cuál es la justa retribución? Enfermedad. Por eso viene el cáncer. Porque hay rencor, hay cosas que tienen guardadas en el corazón. Puede ser una persona incluso que a medio mundo ama y no tiene rencor contra medio mundo, pero tiene rencor tal vez contra esa persona que cuando ella era niña o él era niño, la violó. ¿Quién puede tener rencor contra nada más contra esa? Pero por tener ese rencor contra esa, no la va a salvar de la consecuencia. No por tratar a todo el mundo bien y ante todos puede ver y decir, pues es que no, una persona que no tiene rencor contra nadie. Pero tal vez esa persona que la lastimó de niña, ahí sí tiene rencor y no ha perdonado. No obedece a la palabra. No obedece a lo que Dios dice. Entonces recibe una justa retribución. Fíjense en Hebreos 2, verso 3, que dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, al hablar esta palabra, que dice, descuidamos una salvación tan grande?
O sea que la salvación se puede descuidar. Con este texto bíblico desbarrancamos lo que dice el salvo siempre es salvo, porque la salvación se puede descuidar. ¿Cómo se descuida la salvación? Si no oramos, si no leemos la Biblia, si no ayunamos, si no tenemos comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo descuidamos una salvación tan grande? Porque es grande, la cual después fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. La salvación se puede descuidar. Del mismo modo, la liberación se puede descuidar. En el verso 4, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por qué, por señales, como por prodigios. Fíjense, testificando Dios juntamente con ellos, por señales. Y fíjense qué dice la palabra de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que tienen fe. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Echarán fuera demonios. Hablarán lenguas. Si tomaren cosa mortífera no les hará daño. Habla de señales. Y dice, tanto por señales como por prodigios. ¿Cuántos de los que estamos en la iglesia no hemos visto señales? Hemos visto señales. Una señal es una liberación. Esa es una señal. ¿Cuánta gente no ha visto la mano de Dios sanándole? Y por diversos milagros. Hay gente que ha visto milagros. Y por dones del Espíritu Santo. Fíjense hasta en esto. Señales. Hay dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Hay iglesias donde se manifiestan los dones. A través de la oración nosotros entramos y podemos ver y ser partícipes cómo se efectúan los dones a través de la palabra, a través de la profecía, a través de la revelación de lo que Dios habla, a través de visiones, a través de lo que Dios muestra. Hay gente que tiene dones, pero los dones tienen que ser habilitados. Es como tú aprendes a andar en bicicleta, sí, pero aprendes a andar y primero aprendes despacito, pero no puedes ir bien rápido porque no has aprendido. Tienes que practicar, practicar, practicar y llega un día en el cual tú ya no vas a necesitar las llantitas que sostienen la bici. Vas a irte solo, después vas a correr más duro. Llega el momento en el cual tú ya tienes toda la práctica para poder agarrar la bicicleta y ir a toda velocidad. Del mismo modo los dones tienen que ser ejercitados. Así como la oración tiene que ser todos los días constante, la oración. La meditación en la palabra. No nada más cuando voy a la iglesia, no nada más cuando vengo al servicio. Y eso somos todos. Todos somos los que tenemos que meditar en la palabra. Pedirle, Señor, no lo entiendo. Muéstrame, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir tu palabra? No lo entiendo. La palabra dice que el Espíritu Santo es el que hace que uno entienda, el que te revela la palabra. Hay gente que no la entiende, no entiende la profundidad de la palabra, no entiende esta parte, que por causa de la desobediencia viene el castigo, vienen enfermedades. Y sobre todo, que no guardamos la liberación, no guardamos su palabra. Estaban los leprosos. Y dice que fueron sanos. Pero solamente uno regresó al Señor. Eso me hacía pensar que la mayoría de las personas que reciben un milagro de Dios, prácticamente 1 de cada 10 regresan al Señor.
regresan a darle gracias y regresan a quedarse y regresan a tener una vida en comunión con Él. Algunos reciben y se olvidan. Algunos reciben y por un tiempo tienen emocionalismo y están contentos. Esta parte de la palabra, esto que Dios me dio, fue porque en ocasiones tú cuando eres libre estás en el gozo del Señor, pero llega un momento en el cual te desanimas. Y luego nuevamente vuelves a buscar, pero otra vez viene desánimo, vienen problemas y otra vez bajas. Y parece que tu vida es así, un sube y un baja, un sube y un baja. ¿Por qué? Cuando nuestra vida tiene que ser constante. La palabra nos dice que no tenemos que ser inconstantes en nuestros caminos. Tenemos que ser firmes, firmes. No por lo que suceda en nuestro exterior, no por lo que pasemos. Tenemos que ser firmes, pelear la buena batalla de la fe. Es una batalla. Esta palabra tiene que tener una segunda parte porque yo no acabé. Amerita una segunda parte. Porque también falta incluir que hay enfermedades que son causadas porque los brujos arrojan a la iglesia enfermedades. Demonios que traen miseria, demonios que traen enfermedades. Y la iglesia tiene que estar atenta para ahuyentar lo que viene de parte de ellos. Tiene que tener un conocimiento. Por eso la palabra dice, porque no ignoramos las maquinaciones del diablo. No ignoramos. Pues damos gracias a Dios por la palabra, esperando en Dios sea de edificación. Amén. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra. Que tu palabra dé fruto, Señor. Queremos ser esa tierra, Señor, en la cual cuando tu palabra la escuchamos y ponemos con atención lo que dice, crezca. Produzca en nosotros, Señor, un fruto que permanezca. Produzca en nosotros el deseo ferviente de buscar tu rostro, de estar todos los días enamorados de ti, amarte, guardar tu palabra, porque va de la mano. Los que me aman y guardan mis mandamientos, va de la mano, todo junto. No podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, tenemos que hacer las dos. Y eso es lo que hoy aprendimos. Tenemos que hacer las dos cosas para que tú tengas misericordia. Señor, gracias por tu palabra. Que tu palabra libere, Señor, las mentes, las vidas, los corazones. Que tu palabra traiga el entendimiento que cada uno necesita para que sea puesta por obra en nuestras vidas. Para que seamos libres de enfermedad. Para que tú traigas revelación a nuestra vida y podamos ver en nuestros hijos las consecuencias de pecados que nosotros hicimos. Y podamos ahuyentar toda maldición, podamos orar y pedir misericordia, podamos cancelar maldiciones generacionales. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, como tú eres, Señor, el labrador de crecimiento, Señor, en cada vida, cada corazón, Señor. Toda la gloria, la honra y la alabanza es tuya, Señor. Por los siglos de los siglos. Te reconocemos, Señor, en todo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.